Recuerde que seguimos en pandemia, la pandemia de COVID-19, pero mire, cuando esto se conjuga, se mezcla con la pobreza extrema y también se ve desde los diferentes ángulos el tema de la educación, pero cuando tiene que ser a distancia y cuando se necesitan equipos, conectividad, etcétera, pues es definitivamente una mala combinación o un muy mal resultado. El tema lo ha investigado, lo ha documentado mi compañero Víctor Medina Piña y es la historia de esta noche. Víctor, ¿cómo estás? Adelante. Yo diría, Julio, muy buenas noches. Una triste realidad la de la pobreza extrema urbana y bueno, desde luego que se presenta prácticamente en muchas ciudades de nuestro México y aquí en Veracruz no es la excepción. Y de acuerdo con el Coneval, la pobreza extrema urbana lamentablemente creció no solamente con la pandemia, sino ya se venía arrastrando tiempo atrás, pero con la pandemia por supuesto que se agudizó y sí, muchos niños lamentablemente no han podido ir a la escuela porque no tienen las herramientas para estar de manera virtual y muchos más de plano abandonaron sus estudios. La pobreza en México es una realidad que incrementó tras la pandemia por COVID-19, pero muchas familias antes del COVID ya vivían en pobreza, muchas más en extrema pobreza urbana, como estas familias asentadas sobre el derecho de vía de la colonia Los Laureles, zona poniente de la ciudad de Veracruz. Los niños de esta zona que están inscritos en escuelas públicas siguen sin ir a ellas, primero porque no hay regreso a clases presenciales y estar de manera virtual no todos pueden. Para sus padres es casi imposible comprarles un teléfono o una computadora portátil. Mi hijo al menos no estudia porque no tengo para lo que es el celular. Ya ve que hay que tener un celular para que te estén mandando las tareas por celular y pues la verdad no, ni tablet ni nada de eso. Por eso la verdad mi hijo no va a la escuela, ahorita no. ¿Desde cuándo no va a la escuela? Desde que principió, de que dejaron la pandemia. Desde marzo del 2020 su hijo dejó de estudiar, se quedó apenas en segundo grado de primaria. Para sus vecinos, la familia Río, los 3 hijos siguen a distancia sus clases con el único teléfono que hay en su humilde hogar. Ellos 3 van a la escuela, simplemente tengo un teléfono para los 3. Para los 3, sí. No se da basta, la verdad, porque uno va en secundaria y van 2 en primaria. Y pues yo la verdad no he comprado otro teléfono, más tengo uno y el único que usan ellos 3. ¿Y cómo le hacen para compartir? Pues se turnean, en lo que le mandan, el que acopia una parte en una libreta y ya luego lo va respondiendo y luego lo pasa en otra línea, en lo que el otro niño hace la otra parte. Para ellos es mejor que las clases en escuelas públicas vuelvan a ser presenciales. Sí, bastante. Cuando me voy los dejo allá y les enseña el maestro y ahorita De acuerdo con el dato más reciente de la Coneval, la pobreza en México lamentablemente incrementó en los últimos meses, pasó de 7.0% a 8.5%, es decir, hubo un incremento y en lugares como estos la pobreza es palpable. Somos los olvidados, porque a veces hay personas que necesitamos y a veces que andan los niñitos ahí todos descalzos y todos encuerados. Ya usted está viendo las casitas, cómo están, todo eso. Alejandro Ramírez Hernández, camarógrafo, Víctor Medina Piña, Noticieros Televisa. Ahí tienes una triste realidad, sin duda, esto de la pobreza extrema. Estamos hablando de pobreza extrema que incrementó desde luego la pobreza general. De acuerdo con el mismo organismo, suma en México más de 50 millones que viven en esta condición, pero en extrema pobreza urbana, pues siguen las cifras lamentablemente incrementándose. Y bueno, muchos niños efectivamente no han podido regresar a la escuela, no de manera presencial, sino de manera virtual, tampoco desde luego por la complicada economía, y para ellos de verdad que es inalcanzable tener un teléfono celular o, como decíamos, una computadora portátil para tener clases a distancia. La verdad es que es imposible y prácticamente en todo el país hay
cinturones de miseria como el que presentamos al que acudimos esta tarde. Así es, Víctor, es una realidad muy lamentable, una realidad que tiene que ver también con la economía y que pues cuando se piensa en el regreso a las clases presenciales, la gran preocupación de los padres de familia también es la salud de los niños. Y pues no queremos imaginar un cuadro de contagios de COVID-19, no allá en la escuela, sino al interior de una familia como estas. Digo, son diferentes ángulos, pero es lo que tú decías, la triste realidad cuando se combina el tema del COVID-19 y la pobreza extrema, ¿no? Y en medio, la educación. Gracias, Víctor. Sin duda, lamentable y triste realidad. Así es, Julio. Hasta aquí con este enlace y por supuesto que mañana, como todos los días, estaremos presentando otra historia en este espacio.